Hemos lanzado este pequeño white paper y nace un poco la idea, pues, del propio cambio normativo que se ha producido a principios de este año, ¿no? Con el hecho de que la nueva forma de pagos virtuales, el propio hecho de que haya cambiado esa doble autentificación, hizo también que nosotros quisiéramos saber o conocer de primera mano cómo iba a afectar esto en el mundo del viaje y también saber un poco qué piensan los viajeros respecto a lo que va a producirse en estos cambios, ¿no? Esta investigación fue realizada a principios de este año, ¿vale? Lo hicimos con la compañía o con una empresa de estudio de mercado conocida como Opinium, ¿vale? Y donde ellos encuestaron a aproximadamente unos 1.400 viajeros de negocio, de grandes empresas, que viajan al menos unas 3 veces al año por motivo de trabajo. Los encuestados estaban en los siguientes países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Japón y India, y eran por partes iguales. Es decir, hemos querido que esta investigación nos sirviera a nivel global y que estuvieran representados varios países en varias regiones. Para mí, esta nueva forma de pago van a suponer la verdadera revolución en la gestión de gastos corporativos, ¿no? Yo creo que hasta a día de hoy hemos tenido una forma de gestionar estos viajes de alguna manera un poco, digamos, analógica. Es verdad que hemos hecho muchos avances a niveles tecnológicos, pero sinceramente con las nuevas formas de pago vamos a cambiar, realmente revolucionar la forma en la que estamos gestionando estos gastos. Para mí, yo lo igualaría un poco como se produjo cuando salieron las herramientas de autorreserva, ¿no? Conseguíamos aplicar esas políticas de viajes justamente en el momento de decidir cuándo tenemos que hacer los viajes. En cambio, a día de hoy, cuando hacemos los gastos, realmente generamos el gasto y luego pasamos por las políticas de aprobación para que nos reembolsen de nuevo esos gastos. Con la tecnología y con la gestión de esto, digamos, con estas nuevas formas de pago, lo que vamos a conseguir, para que los imaginéis, es asignando un monedero virtual en el instante que vayamos a hacer el pago, lo que conseguimos es que podamos aplicar o la posibilidad de poder aplicar políticas antes de realizarse el gasto, ya que tenemos esas tarjetas virtuales, ¿no? Entonces, con eso conseguiremos de que podamos utilizar la propia cuenta de la empresa, no tener que utilizar la del empleado y evitar, digamos, todo ese proceso que al final es un poco engorroso y que realmente genera pues un poco de frustración entre los empleados, también un poco de bastante trabajo interno dentro de las áreas de contabilidad, evitar cualquier tipo de fraude y sobre todo poder tener esa información al instante. Los procesos de liquidación de gasto a día de hoy son de alguna manera un poco analógicos, ¿no? Es verdad que hemos ido mejorando durante los últimos años, hemos ido añadiendo tecnología, pero sigue siendo un poco la lastra, digamos, de los viajes corporativos, porque al final es una gestión un poco pesada, ¿no? De hecho, nuestro estudio indica que el tiempo medio dedicado a la reclamación de gastos es aproximadamente unos 2,3 horas. O sea, imaginaos el tiempo que le dedicamos a esto. El tiempo de espera de media para el pago o el reembolso, digamos, de estos gastos durante el viaje tarda entre 3,5 semanas a 4,1 de media, ¿no? E incluso, es más, muchos empleados dicen perder dinero con la gestión de gastos, ya que de media pierden como 450 euros al año por nota de gastos que han sido extraviadas. Pero gracias a las tarjetas virtuales conseguiremos una mayor agilidad y reducir al mínimo las posibilidades de fraude. Es decir, que con las tarjetas virtuales evitaremos tener que estar pues con la autentificación, que si tienes que recibir el mensaje, pues toda esa complejidad a la hora de hacer cualquier compra, ¿no? Que nuestro estudio refleja de que 8 de cada 10 de los encuestados estaría encantado de utilizar esta tecnología, si con ello le reduce la prestación manual que supone la solicitud de estos gastos. Desde el punto de vista de empresa, ganarán porque no solamente tendrás empleados más satisfechos, no solamente los viajeros podrán hacerlo de forma más cómoda, sino que, como tú decías antes, ¿no? Esos departamentos de contabilidad o departamentos financieros tendrán un mayor control sobre los presupuestos, podrán tener o reducirán esa gestión manual de todas estas notas, ¿no? Conseguirán esa información del coste total de un viaje y además, pues de una manera sencilla, ya que bajo la misma herramienta vas a poder tener toda esa información y además poder controlar esos gastos, como digo, con la tecnología. Curiosamente, cuando miras en los resultados, eh, destaca que la habilidad, o sea, el poder pagar con la tecnología contactless está por encima incluso de las prioridades del hecho de que sea obligatorio los test o obligatorio las vacunas o los certificados antes de poder viajar. Es interesante, es decir, que los viajeros valoran mucho el poder hacer esos viajes de forma de contactless porque lo priorizan de alguna manera y les parece más importante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Sajid, muy interesante. Bueno, la gran mayoría de los travel managers y el sector ha recibido
el estudio, pero igualmente en esta entrevista está linkado, o sea que podéis acceder al estudio completo. Y bueno, y cualquier pregunta, pues seguro que Sajid y el equipo de Amadeus estará encantado de atenderos, ¿verdad que sí, Sajid? Por supuesto. Al final nosotros hacemos el estudio pues, para dar información de cómo estamos y qué es lo que opinan los viajeros, pero lógicamente para nosotros tiene mucha importancia y en nuestra propia tecnología de Cytric Travel and Expense vamos a ir aplicando, estamos trabajando y desarrollando, mucho de ello ya lo conocéis, pues todos los desarrollos que hemos hecho en cuanto a las cuestiones de seguridad de empleado, de la información inmediata, poder saber la información antes de viajar, antes de poder incluso hacer ese booking online, puedes saber incluso cuáles son las medidas que toman las aerolíneas, los hoteles, y en la gestión de los gastos de viaje, pues igual, nosotros estamos empezando o ya empezamos a tener algunos de los desarrollos muy importantes que tiene que ver con esa tecnología y que se están ya beneficiando nuestros clientes.